Estamos contentos de continuar con la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a seguir hablando de Hechos, esta vez capítulo 17. Continuando con la palabra del Señor que hemos estado hablando hasta este capítulo. Creo que ya son 43 sermones que hemos hablado acerca de Hechos. Y es bueno porque esa es la forma en que la iglesia enseña la palabra de Dios, expositivo. Agarramos un libro de principio hasta el final y tratamos de entender todo el libro, no solamente una porción de la Escritura que puede tal vez sacarse de contexto y tal vez no transmitir exactamente lo que dice la palabra del Señor, pero si estudiamos todo el libro va dejándose una idea completa de la revelación del Espíritu Santo en ese libro para nosotros. Y es por eso que estamos continuando con el capítulo 17 ahora de Hechos. Entonces, y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 9, y voy a leer y dice así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, bendice tu palabra, y esta vez queremos aprender de este capítulo 17 de Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9, donde podemos hablar, Señor, que tú, Señor, nos hablas en tu palabra y nos haces entender que debemos anunciar repetidamente tu palabra, debemos repetir tu palabra y mostrar, Señor, a través de la repetición lo que tú nos quieres hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos. Amén. En este pasaje de la Escritura vemos que el apóstol Pablo y su equipo están haciendo ministerio. Y es interesante porque se puede ver cómo el apóstol Pablo empieza ese ministerio donde realmente no hay nada. Y ya ha dejado Filipos, acuérdense, en Filipos ha estado en la cárcel, y en esa cárcel han llegado a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, porque se acuerdan que estaban yendo en dirección a Bitinia y no les permitió ir el Espíritu Santo hacia el norte, tampoco les permitió ir hacia el sur, hacia Asia, así que tuvieron que continuar hacia Troas. Y en Troas reciben la visión macedónica donde les dice aquel varón macedonio, les dice: ven, ayúdennos. Y ellos entienden que Dios les estaba llamando a Macedonia y van inmediatamente obedeciendo y llegan a la primera ciudad de Macedonia, que era Filipos. Y en Filipos, increíblemente, y parece paradójico, que el Espíritu Santo no hubiese querido que se predique la palabra al norte y al sur, habiendo tantas personas, solamente para llegar a predicar el Evangelio a 3 personas, y tal vez 2 personas. Una es Lidia, que se convierte después de escuchar en la oración cuando habla el apóstol Pablo al tiempo de la oración, porque ellos no tenían sinagoga, porque eran menos tal vez de 10 familias y por tanto no tenían sinagoga. En las ciudades donde había sinagoga era porque habían más de 10 personas. Y luego esta muchacha aparece como un incidente diciendo que estos apóstoles, este equipo, eran los siervos del Dios viviente, y entonces parecía que estaba del lado del apóstol Pablo, pero nos damos cuenta después que porque su dueño de la muchacha los acusa, cuando el apóstol Pablo manda salir aquel espíritu de adivinación de esta muchacha, los acusa ante las autoridades, y el apóstol Pablo y Silas quedan en la cárcel. Y en aquella cárcel, en aquel momento tan difícil para ellos empiezan a cantar y a alabar a Dios, porque habían sufrido por causa del Evangelio y habían sido maltratados, les habían azotado siendo ciudadanos romanos y estaban en cepo. Y cuando empiezan a cantar, y no tanto por el canto mismo, sino porque era la voluntad de Dios de que nadie puede detener el Evangelio del Señor Jesucristo, se produce un terremoto.
Y el carcelero de Filipos capta el mensaje, que aquí Dios le está hablando. Y dijimos la anterior semana, a veces Dios usa aún los fenómenos naturales. Y Dios usó un terremoto para hablar al carcelero de Filipos, para que él se dé cuenta que él no puede detener la palabra de Dios y que más bien debería de rendirse al Señor. Y eso hablamos la anterior semana. A veces necesitamos otros terremotos en nuestra vida para rendirnos al Señor. Y a veces después de grandes terremotos recién nos rendimos al Señor en nuestra vida. Y a veces, aunque hay terremotos, no le entendemos a Dios lo que Él nos quiere decir. Y les conté que mi papá me decía eso. Hijo, cuando te pasa algo en tu vida, piensa que es primero lo que Dios te está queriendo decir. Primero levanta los ojos al cielo y trata de entender qué es lo que Dios te está hablando primero. Y a veces cuando hay terremotos en nuestra vida, dijimos, nosotros no nos ponemos a pensar en Dios. Y así como el apóstol Pablo y Silas se pusieron a alabar al Señor, en lugar de alabar al Señor, cantar canciones cristianas, a veces cantamos canciones que nada tienen que ver con Dios, canciones de decepcionados, música country en inglés, o músicas románticas de los latinos que para llorar es número uno, y si es ranchera mejor todavía. Ya nomás pone la melodía y ya me dan ganas de llorar sin entender la letra. Y ellos alababan y adoraban al Señor. Pero pasa esto, dejan Filipos la cárcel, animan a los hermanos, los sacan de la cárcel después de este terremoto, los despachan, se asustan porque eran ciudadanos romanos y fueron encarcelados injustamente. Ahora van a una ciudad que se llama Tesalónica, pero dice la Escritura que han pasado primero otras dos ciudades, Antípolis y Apolonia. Más o menos hay como unos 150 millas entre Filipos y Tesalónica, y en el camino intermedio está Antípolis y Apolonia. Aparentemente el apóstol Pablo y su equipo no han parado en estas dos ciudades, porque en estas dos ciudades no había sinagoga. Eso quiere decir que no habían más de 10 familias de judíos en estos lugares. Entonces el apóstol Pablo prefería llegar a los lugares donde habían sinagogas, donde habían gente del pueblo judío, que tenían trasfondo judío, a los cuales se les podía explicar la palabra de Dios partiendo de su conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, en este pasaje de la Escritura vemos cómo el apóstol empieza a hacer ministerio ahora en Tesalónica. Filipos ya había sido fundado, 3 se habían convertido. Pero si usted quiere saber más acerca de Filipos, puede leer la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que está también en el Nuevo Testamento, para luego ver cómo se refiere el apóstol Pablo a estos hermanos a los cuales habían convertido en este segundo viaje misionero, los habían llevado a los pies del Señor. Pero en Filipenses usted va a ver cómo les habla el apóstol Pablo, cómo aunque son nuevos, les pide que ellos anden conforme a la palabra del Señor. O sea, era necesario enseñar la palabra de Dios de manera que las personas pudiesen entender. Y esto vemos en los versículos del 1 al 4. Y aquí está hablando que fue por 3 días de reposo, es decir, que 3 semanas seguidas les seguía explicando la palabra el apóstol Pablo y Silas y su equipo. Esto quiere decir que la repetición es importante cuando se enseña la palabra de Dios. O sea, para poder entender la palabra de Dios, la repetición es importante. Pero también necesitamos nosotros no solamente que nos enseñen la palabra de Dios, sino que también después de ser enseñados, nosotros también debemos enseñar la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a hablar de anunciar repetidamente la palabra de Dios. Y el versículo 1 al 4, voy a volver a leer, dice así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Podemos decir que el apóstol Pablo expone y declara por las Escrituras, a esto se refiere al Antiguo Testamento, y usa el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía, y usa el Antiguo Testamento, y con el Antiguo Testamento les explica que el Señor Jesucristo tenía que padecer en la cruz del Calvario y que tenía que resucitar, y esto hace por 3 días de reposo. Eso quiere decir 3 días sábados que se reunían en la sinagoga, abre el Antiguo Testamento y empieza a explicar el Antiguo Testamento que estaba hablando del Señor Jesucristo.
Había mucho de esta tradición en la iglesia primitiva, porque los apóstoles habían sido entrenados por el Señor Jesús después de su resurrección. ¿Se acuerdan en el camino de Emaús? Cuando se encontraron con el Señor unos apóstoles, el Señor ya resucitado les empezó a explicar las Escrituras y después se dieron cuenta que era el Señor. Y ellos dijeron, cómo palpitaba nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, cómo abría las Escrituras, nos explicaba lo que decían acerca de Él. Los apóstoles habían sido entrenados por el mismo Señor acerca de lo que la ley, los profetas y los escritos decían del Señor Jesucristo. Así que en esta misma tradición el apóstol Pablo va a la sinagoga el día sábado y les empieza a explicar en Tesalónica acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo y cómo apoya el Antiguo Testamento que estos padecimientos iban a concluir en la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que no era una reunión emotiva lleno de un conjunto de alabanza en la cual predicaba el apóstol Pablo. De hecho, tal vez ni siquiera habían instrumentos allá. No era una gran reunión donde se ha preparado que todos estén emocionados y estén saltando y ahora viene el mensaje del Evangelio. No era así. Era un lugar donde se sentaban y abría las Escrituras y explicaba las Escrituras y todos podían escuchar y entender. Esto hizo por 3 semanas. Pero eso no quiere decir que solamente estuvo 3 semanas en Tesalónica. Usted va a ver que, si lee la carta a los filipenses, va a ver que 2 veces han mandado una ofrenda los filipenses hacia el apóstol Pablo que estaba en Tesalónica. Para que llegue esa ofrenda, imagínense, 2 veces al apóstol Pablo y algunas ayudas más, ha tenido que estar mucho más tiempo que 3 semanas. O sea que no se ha quedado solamente 3 semanas. Pero la Escritura habla de que ese tiempo ha tomado para agarrar las Escrituras y para poder explicar las Escrituras acerca de los padecimientos del Señor Jesucristo y que esto concluye en su resurrección. O sea que el apóstol Pablo expone, declara por las Escrituras que era necesario que el Señor Jesucristo padeciese y resucitase. Y muchos, dice, creyeron. Hermanos, podemos ver en este pasaje también que el anunciar el Evangelio en el primer siglo acerca de la vida del Señor Jesucristo significaba contar el testimonio de lo que el Señor Jesús padeció en la cruz, de su ministerio, presentar al Señor Jesucristo y decir, este Señor Jesucristo que estuvo y que resucitó, se ha anunciado en el Antiguo Testamento y este es al cual te anunciamos que si tú crees el día de hoy y depositas tu fe en Él, serás salvo. Y oraban por ellos y el Espíritu Santo les llenaba. Esa era la forma en que ellos hacían evangelismo. No era un estilo de evangelismo que por radio se hace el día de hoy o por televisión se hace el día de hoy. No era así. Eran personas abriendo las Escrituras. Y tal vez eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Para evangelizar a las personas no podemos decir, anda a la iglesia, el pastor te va a predicar. Tendremos que tener la habilidad nosotros mismos de abrir el Antiguo Testamento y empezar a explicar de los padecimientos del Señor Jesucristo que conduce a su resurrección. ¿Cuál dicen amén? Entonces estoy desafiando a la congregación que estudie la palabra de Dios. Y estoy desafiando también a la congregación y a algunos a los cuales Dios está llamando en su corazón que estudien académicamente la palabra de Dios. Hermanos, toda mi vida yo he leído las Escrituras. He nacido en el Evangelio. Pero hermanos, no acabo de aprender la palabra del Señor. Y le dedico gran parte de mi semana a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un libro inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra inerrante de Dios. No tiene error y por tanto, como viene de Dios, necesita estudio serio. Uno no puede leer de pasada nomás la Biblia. Tiene que detenerse a estudiar la palabra de Dios para poder hacer como el apóstol Pablo y su equipo, abrir las Escrituras y explicar los padecimientos de Cristo que conducen a su resurrección. Hermanos, es una disciplina el estudio de la palabra de Dios. En términos técnicos se llama teología. Entonces, este mensaje también era para los gentiles, no solamente era para los judíos de trasfondo judío, era también para los gentiles, pero los gentiles no tenían el trasfondo de conocer el Antiguo Testamento. Así que el trabajo era un poquito más fuerte, porque al gentil que no sabía nada de la Biblia, tenías que decirle, existe un Nuevo Testamento. Y en este Nuevo Testamento se habla de un Señor Jesucristo.
Y este Antiguo Testamento, dice del Señor Jesucristo y se profetiza de la venida del Mesías en este pasaje, en este pasaje, en este pasaje, de sus padecimientos en este pasaje, en este pasaje, en este pasaje. ¿Y sabes qué? Ese Mesías ha venido. Y nosotros lo hemos visto, hemos sido testigos. Y que si tú crees en este Mesías, el día de hoy crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú, porque Él ha venido para salvarte de tus pecados, de la condenación eterna. O sea, era un poquito más complicado explicar a los gentiles que no tenían trasfondo del Antiguo Testamento la palabra del Señor. Pero está claro que aquí vemos que era necesario que las personas entiendan el mensaje que estaban hablando el apóstol Pablo y su equipo. Y aquí hay dos cosas. Uno, primero, que las personas necesitan entender con claridad el mensaje del Evangelio. Necesitan entender por qué nosotros creemos en nuestra fe. Pero para que ellos entiendan por qué nosotros creemos en esta fe, es necesario que nosotros sepamos explicar y sepamos también bien por qué creemos en esta fe. O sea, hay dos cosas. O sea, no podemos ser creyentes que no podamos articular el por qué nosotros creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué creemos que Él es nuestra salvación? No podemos descuidar el conocer la razón de nuestra fe. Y esto es lo que se ve en este pasaje. Así que la persona primero necesitaba entender las Escrituras, pero era necesario que los que expliquen también sepan explicar y tener una convicción clara de lo que van a explicar. Y esto estaba haciendo Pablo en aquel lugar en Tesalónica. Por 3 sábados había hecho eso y les exponía las Escrituras, les hablaba de las Escrituras, les hablaba de los padecimientos de Cristo y de su resurrección. Hermanos, y es por eso que es importante, digo una vez más, el estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Y es necesario que nosotros tomemos en serio, porque no es suficiente conocer la Biblia para salvación, es necesario saber explicarla claramente. Y el estudio disciplinado de la Biblia es una cosa que nosotros necesitamos para poder extender el reino. Hermanos, hay una tendencia en la iglesia del día de hoy actual. En general, estoy hablando de toda la iglesia en general, de toda la iglesia evangélica en general. Es el emocionalismo. Es solamente emocionarse de ser cristiano. Cosa que no está mal. A mí me emociona que soy cristiano. Me emociona. Pero eso no es suficiente. Cuando nos quedamos en el emocionalismo, nos volvemos también superficiales en la palabra de Dios. Es bueno que tengamos emociones de que somos cristianos y qué lindo es que cuando cantamos una canción nuestro corazón se llena de emoción, pero si eso me hace mover, por lo menos me hace caminar desde mi habitación al living y me hace sentar en mi sofá y me hace leer la Biblia, yo voy a estar satisfecho. Uno de los profesores famosos del Dallas Theological Seminary que enseñaba esta materia del método inductivo de enseñanza de la palabra de Dios, contó la siguiente anécdota en su libro. Él dice que estaba dando esta conferencia del estudio inductivo de la palabra de Dios, y dice que llegó un señor y dice, mire, he manejado casi 1000 millas para venir a su clase, quería escucharlo, profesor. Y él dice, pero qué bien, me alegro que has manejado casi 1000 millas y que estás aquí para tomar la clase. ¿Y cuánto tiempo has manejado? Casi 18 horas, 19 horas. ¡Wow! Dice, se manejó bastante. Y el profesor dice, él ha manejado 19 horas casi para venir a escuchar lo que yo digo, pero no era capaz de poder caminar 10 pasos de su dormitorio hacia el living y sentarse y abrir por sí mismo la palabra de Dios. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que estudiar la palabra de Dios nos va a hacer beneficios de extender el reino de Dios si nosotros tomamos seriedad en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas pasan el día de hoy sencillamente entre los creyentes porque vivimos una vida cristiana emocional? No profundizamos la palabra de Dios, nos contentamos con la alegría que nos da el domingo, el cantar una canción o el estar con los hermanos, pero necesitamos profundizar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es importante que usted consiga con sus hijos? ¿Sabe cuál es el punto que es importante que usted consiga con sus hijos mientras ellos crecen con usted? Que sus hijos tengan una cosmovisión bíblica. Eso quiere decir que tengan una forma de ver el mundo bíblico.
para que ellos puedan responder ante cualquier situación de cambio que vive la nación desde el punto de vista bíblico y sepan su postura, dónde están sus dos pies. Si usted no logra esto con sus hijos, tiene mucho trabajo que hacer todavía. Porque mientras usted está distraído en algunas cosas que también pueden ser de la iglesia y no está formando a sus hijos, conforme dice la palabra del Señor, probablemente la cosmovisión que ellos tengan va a ser una cosmovisión propia, no va a ser una cosmovisión bíblica. Es necesario que nosotros reflexionemos en la palabra de Dios y así como el apóstol Pablo, sentarnos a explicar con propiedad la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un desafío. No se me asusten. Pablo y su equipo podían explicar las Escrituras apropiadamente, pues tenían un amplio conocimiento del mundo de su entorno. No es suficiente, hermanos, solamente conocer las Escrituras, es también conocer bien el mundo de nuestro entorno, pero para conocer el mundo de nuestro entorno tenemos que ser firmes en la fe, porque algunos de nosotros puede asimilarnos el entorno y entonces caer en lo que es el entorno. Así que Pablo expone, declara las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, y muchos creyeron. Y el padecimiento y la resurrección del Señor Jesucristo se declara y se expone por medio de las Escrituras. Podemos nosotros decir, Cristo ha padecido, sí, ha resucitado, pero es mejor cuando tú abres un pasaje de la Escritura y le haces hablar a la Escritura por ti, porque la Escritura tiene poder. Tus palabras tienen también veracidad, pero más autoridad tiene la palabra de Dios cuando tú le haces hablar a la palabra de Dios directamente a la persona. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Las personas necesitan entender las Escrituras respecto del Señor Jesucristo. Y es por eso que necesitan tiempo. Y es por eso que necesitan que la persona que explique las Escrituras tenga también entrenamiento, sea una persona que ha pasado tiempo en la palabra del Señor. Amén. Hermanos, tal vez yo resuelto un asunto de cómo escuchar más la palabra del Señor o cómo leer más la palabra del Señor. El día de hoy con la tecnología, usted puede escuchar, por decir, el libro de los Hechos en una caminata de 35 minutos. Si usted quiere escuchar Filipenses, de eso, 8 minutos. Usted da una vuelta por la vecindad donde usted vive, se pone en su teléfono inteligente, pone Filipenses, ha dado una vuelta y ha leído Filipenses en 8 minutos. Si usted quiere leer Gálatas, le va a tomar aproximadamente 15 minutos, si usted escucha en su teléfono inteligente. Que no puede leer, está bien. Que no ve bien, está bien, pero puede escuchar. Cuando usted está manejando el carro, usted puede colocar. Es lo que yo hago, hermanos. Y estoy bien contento porque el libro de Job he escuchado 3 veces esta semana pasada. El libro de Hechos he escuchado 2 veces. Gálatas 1 vez. 1 Corintios y 2 Corintios 2 veces. ¿Qué me impide escuchar? Cualquier otra distracción que puede haber en mi camino. Hermanos, nosotros para entender las Escrituras necesitamos estudiarla y así podemos explicar con propiedad a las demás personas la palabra del Señor. Amén. Los creyentes sufren persecución o incomprensión por creer en el Señor Jesucristo. Estas personas que habían sido 3 semanas instruidas por el apóstol Pablo y mucho más, habían aceptado la verdad del Evangelio, especialmente Jasón. Habían entendido de lo que se trataba la salvación en Cristo Jesús, los padecimientos de Cristo, su resurrección. Ahora ellos habían entregado su vida al Señor Jesús. Pero aquí dice la Escritura que entonces, dice, los judíos que no creían, teniendo celos, dice, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y ha dado, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza, Jasón y los demás los soltaron. O sea, dice que tuvieron celos. O sea,
los que creen, como creyeron los de Tesalónica, especialmente Jasón, tuvieron que pagar las consecuencias de la decisión de su fe. El Señor Jesús nunca prometió, ahora te has creyente, ahora no vas a sufrir más. No prometió eso. Ya te has hecho creyente, no vas a tener ningún problema. Tampoco ha prometido eso. Ahora eres creyente, no te va a faltar dinero. Tampoco ha prometido eso. Él ha prometido la salvación. Y ha dicho también en 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido. Está diciendo, vas a sufrir. Pero te voy a dar capacidad de soportar porque vas a tener mi Espíritu Santo. El amor es bueno, el amor es benigno. Y va hablando ahí, el amor no tiene envidia, va hablando 1 Corintios 13. Pero está diciendo que el ser creyente, el tomar la decisión de entender la verdad, de entender los padecimientos de Cristo y su resurrección, va a tener consecuencias en nuestra vida. Probablemente no vamos a estar tan contentos con las consecuencias, pero sí vamos a estar contentos con la convicción que hemos obtenido en Cristo Jesús. Y aquí se han puesto celosos. ¿Y qué significa ser celoso? ¿Ser celoso es malo, es bueno? ¿Qué es ser celoso? Y algunos están moviendo sus coditos. Hermanos, Dios es celoso. Mire, así funciona lo que la palabra del Señor enseña acerca de los celos. Por la Escritura habla acerca de los celos, que Dios es celoso. Pero Dios es celoso porque hay algo en lo cual Él tiene posesión exclusiva. Y funciona también en los matrimonios, por ejemplo. Un esposo debe ser celoso, una esposa debe ser celosa, pero no me malentiendan. Un esposo tiene exclusividad sobre su esposa, eso dice 1 Corintios capítulo 7, y una esposa tiene exclusividad sobre su esposo. Cualquier intento de desvío del esposo, de la exclusividad de la esposa, o cualquier intento de desvío de la esposa de la exclusividad del esposo, va a provocar celos, y esos celos son justificados. Pero tampoco aquellos celos de cualquier cosa, ¿entiende? No quiero que salga a la esquina, no quiero que salgas, mostrame si no veo tu celular, dame tu password. Sin confianza, no se refiere a eso, sino a las oportunidades que la persona está tratando de romper o está queriendo alejarse de la exclusividad que tiene el esposo o la esposa en la relación matrimonial. Entonces esos celos son justificados porque el Señor los ha hecho así para proteger la familia, para proteger la pareja, para proteger la relación. Y aquí, el Señor asimismo Él es celoso de su pueblo, es celoso con nosotros también. ¿Por qué? Porque quiere protegernos, porque nosotros somos su bien exclusivo, porque Él nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos, somos posesión exclusiva de Él, no somos de nadie más. Y cuando nosotros hacemos una cosa que a Él no le gusta, que no es de Él, cuando nos tratamos de distraer de lo que Él es, entonces vamos a poder ver que Dios es celoso y vamos a ver en nuestras propias vidas, en nuestra propia experiencia, cuán celoso había sido Dios, que Él no comparte su exclusividad con la iglesia, con ningún tipo de ídolo que el creyente pueda adoptar. Pero en este caso los judíos estaban celosos porque ellos pensaban que tenían la exclusividad, hablando de los hijos del Señor en esa localización, que ellos tenían la exclusividad del mensaje de Dios, desconociendo que el Señor Jesucristo ya había venido. Entonces se han puesto celosos y de ponerse celosos han pensado que era legítimo deshacerse de estas personas de tal modo que ellos sean llevados a las autoridades y de esta manera echados de aquel lugar. Hermanos, estas personas de Tesalónica estaban teniendo celos sobre algo que ellos no tenían exclusividad. Se levantaban contra Jasón y lo llevaron a las autoridades acusándole de contravenir los decretos de César. Ellos habían perdido ese derecho de exclusividad. Dice Juan 1:12, 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí podemos ver que tiene consecuencias el creer en el mensaje del Evangelio.
Tal vez otros se van a poner celosos por nosotros acceder a aceptar el mensaje del Evangelio. Y esto podemos ver el día de hoy en la nación, que no están contentos muchos en que nosotros seamos cristianos. El cristianismo está siendo marginalizado cada vez más en los Estados Unidos de Norteamérica. Ser creyente se está volviendo como una cosa extraña. Me da la sensación que estoy otra vez en Sudamérica, donde ser creyente es vivir una vida marginal. Eso quiere decir, vivir una vida no en el centro, en el main American stream, no estar ahí, sino vivir marginalmente. Y como creyentes, por aceptar el mensaje del Señor Jesucristo, probablemente vamos a vivir estas consecuencias. Y más propiamente, como dice la palabra, vamos a ser perseguidos por la forma en que hemos decidido vivir. Estas personas que estaban celosas porque Jasón y algunos habían aceptado la fe del Señor Jesucristo, no tenían por qué creer si no querían, pero no tenían por qué hacer que los demás no crean. Si ellos no quieren creer, perfecto, que no crean, es su decisión. Pero no podemos estorbar que los demás crean en el Señor Jesucristo. Y esta es la parte que al Señor no le gustó. Y así como lo decía, esto está pasando también el día de hoy, hermanos. Tengamos mucho cuidado con la cultura del día de hoy en los Estados Unidos. Está cambiando. No ha sido así siempre. Pero si nosotros de verdad creemos en el Señor Jesucristo, hemos depositado nuestra fe y entendemos bien las Escrituras, entonces tenemos que ponernos firmes en nuestra convicción el día de hoy. Hermanos, veamos lo que dice Mateo 5, 11 al 16. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a despertar a celos por nuestra fe. Después de entender bien la palabra del Señor, no va a haber dónde volverse atrás, sino vamos a continuar en nuestra fe. Y así como Jasón despertó a celos a toda aquella comunidad. Y probablemente nuestra vida cristiana despierte a celos a toda la comunidad aquí en los Estados Unidos. Pero Dios nos había llamado a nosotros para ser la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un creyente que ha aceptado al Señor Jesucristo no se puede esconder solamente porque los demás tengan celos, porque nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. Tampoco se enciende una luz, dice, y se pone debajo del almud. El almud era una medida de volumen, y tampoco se puede colocar debajo de ese medidor de volumen la luz, sino se pone arriba en el candelero para que alumbre. Los creyentes no pueden vivir escondidos, esto está diciendo. El creyente no puede vivir escondido temiendo las consecuencias que puede llegar a su vida. El creyente tiene que brillar en medio de la comunidad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto son palabras del Señor en el Sermón de la Montaña. Y estoy seguro que el apóstol Pablo y los otros apóstoles sabían estas palabras del Señor Jesús. Y no era novedoso ser perseguidos por haber decidido saber la palabra del Señor o aceptar la palabra del Señor. Pero aún así, ellos dominaban las Escrituras, hablaban las Escrituras, podían explicar el Antiguo Testamento con propiedad, los padecimientos de Cristo, su resurrección, y cuando la persona se convertía, sabían que la persona podía sufrir persecución. Pero a pesar de todo, es necesario anunciar y explicar la palabra de Dios repetidamente, aún
en medio de las presiones de la cultura general que nos puede querer estar queriendo ahogar y queriéndonos hacer aceptar cosas que no están en la palabra del Señor. Nos plantemos firmes. No hay un nuevo normal aquí en los Estados Unidos. Hay un solo normal, es las Escrituras para nosotros. Y a nosotros nos corresponde vivir como dicen las Escrituras. Así vamos a vivir. Y entonces dice la palabra de Dios que nosotros seremos como luz para todas las personas que están aquí en el país. Hermanos, y nosotros ya no tenemos que esperar que otros hagan las cosas. No tenemos que esperar que otros den el buen testimonio aquí en la nación. Nosotros tenemos que dar el buen testimonio de ser buenos creyentes en la nación. Sino de quién van a copiar, a quién vamos a esperar, quién va a hacer. Nosotros tenemos que dar el buen testimonio de la nación. Podemos ver aquí que algunos judíos no creían y alborotaron la ciudad, tomaron a Jasón ante las autoridades acusándolos, pero salieron con fianza. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 al 9, que los creyentes serán perseguidos por su fe. La palabra no promete que todo va a estar camino de rosas, sino el creyente va a ser perseguido. Y también vemos aquí que los creyentes sufren persecución por creer en el Señor Jesucristo en medio de la sociedad. Hermanos, me ha tocado vivir como niño en una sociedad adversa. Era el único creyente en mi clase. Era el único, casi hasta el tercero básico de escuela. Y era increíble porque en la clase organizaban cosas y decían, él es evangelista, a él lo pondremos a un lado. Me ponían a un lado, me ponían paradito a un lado y todos hacían de todo menos yo. Organizaban algunas otras cosas, decía él es evangelista, ellos no hacen estas cosas, le pondremos a un lado y ellos todos ahí. Yo nunca hacía nada, me aislaban. Yo decía, ¿por qué será, no? Era chiquito, decía, ¿por qué será, no? ¿Por qué me tratarán así? O estoy equivocado, o mi papi estará equivocado, porque todos hacen menos yo. Entonces yo decía, yo debo estar el equivocado, mi papi debe ser el equivocado. Y un buen día papá dice, hijito, tú no eres el equivocado, hijito, ellos son los equivocados. Este ambiente es muy adverso para ti, papi. Así que decidió llevarnos a un colegio privado cristiano. Entonces, me acuerdo el primer día que llego al colegio cristiano, primer día, primero que todos sonreían. Decía, ¿qué ha pasado? El cumpleaños de alguien debe ser. Todos sonreían. Los profesores amables, ¿cómo estás? Cuando alguna cosa no sabías, te decían, bueno, te voy a enseñar, no te preocupes, vas a aprender, no es difícil. Yo andaba bien, ¿no? Porque del otro lado no me trataban así. Pero después pude entender, hermanos, y más tarde en mi juventud, cuando era adolescente, papá siempre decía, cuando ocurra carnavales aquí en la ciudad, vamos a salir de la ciudad, hijo, porque no se puede estar aquí en la ciudad. Porque estás caminando por las calles y te echan con cerveza, seas o no seas que estás participando o no. Y vienen a tu casa y se hacen las terribles cosas frente a tu casa. Y papi decía, esto no es para nosotros, hijo, vamos a salir. Y organizaba con la iglesia y salíamos con toda la iglesia para hacer retiros. Y me di cuenta que el mundo era adverso a nosotros. La cultura era muy fuerte, presionante. Parecía que uno estaba equivocado y no ellos. Hermano, no te equivoques. El que se planta en la Escritura es el que edifica su casa sobre la roca, hermanos. El 99% de la nación puede estar siguiendo una cultura equivocada el día de hoy, hermano, pero tú no, hermano. Plántate en la palabra del Señor, que la palabra de Dios es inerrante, no comete errores. Por eso les digo que parece que estoy volviendo a los tiempos donde he crecido, donde ser cristiano era algo fuera de lo normal. Y ahora está pasando así. Mucha gente se ofende solamente porque decimos que somos cristianos, pero no debemos callarnos, debemos decir con todo respeto, con todo amor, que tenemos esta fe en Cristo Jesús.
Entonces, por eso el apóstol Pablo enseñó la Escritura apropiadamente. Y por eso el desafío, hermanos, y tengo esto en mi corazón, de que no es suficiente leer la Escritura, es necesario estudiar seriamente la Escritura, porque, hermanos, no vienen el día de hoy en los Estados Unidos, la gente no viene con sencillos cuestionamientos de la fe. Vienen con argumentos bien estudiados que esperan que nosotros podamos responder apropiadamente a esas preguntas. Gran porcentaje en los Estados Unidos el día de hoy es ateo. Y es por eso que nosotros necesitamos prepararnos en la palabra del Señor. Amén. Para defender nuestra fe. Así que Pablo expone, declara las Escrituras, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, y muchos creen. Algunos judíos que no creían alborotaron la ciudad y tomaron a Jasón ante las autoridades acusándolos, pero salieron confianza. El padecimiento y resurrección de Cristo se declara y expone por medio de las Escrituras, por lo cual necesitamos estudiar las Escrituras. Los creyentes serán perseguidos por su fe. Las personas necesitan entender las Escrituras respecto del Señor Jesucristo, y los creyentes sufren persecución o incomprensión por creer en el Señor Jesucristo en medio de la sociedad. Esto es lo que muestra este pasaje. El creyente siempre va a ser incomprendido y va a ser perseguido en una sociedad que es contraria a lo que enseña la palabra del Señor. No espere que le van a felicitar porque es cristiano. No espere que le van a considerar porque es cristiano. Más al contrario. Pero sabemos y estamos listos a colocar en nuestra fe y nuestra presencia en el nombre del Señor. Así que vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, en este día y por este pasaje que nos haces reflexionar, Señor, acerca de cómo es que se presenta, Señor, tu palabra en un medio adverso, en una cultura totalmente adversa a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, ahora nuestras vidas y fortalezcas nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos hagas personas que podamos, Señor, ser serios en el estudio de tu palabra, que podamos ser como el apóstol Pablo, Silas y su equipo, Señor, que abriendo, Señor, las Escrituras podamos explicar apropiadamente, Señor, de tus padecimientos y de tu resurrección. Y, Señor, llevarles con tu palabra a conocerte, Señor, y de esta manera ser luz de este mundo, Señor, y ser como una ciudad que ha sido construida en la loma de una montaña, en la cima de una montaña, y que nosotros podamos ser la sal de la tierra, Señor, que podamos, Señor, hacer que la sociedad sea diferente e influir en la cultura positivamente. En el nombre de Jesús te damos gracias el día de hoy. Amén.